Señor mío Jesucristo, te pido en este día que ilumines mi mente, que guíes mis palabras, que salgan de tu corazón ardiendo en el Espíritu Santo. Te pido, Señor Jesús, que mandes aquí el Espíritu Santo a toda persona que escuche este tema. Te pido que me ilumines con el Espíritu Santo, para que las palabras que salgan de mi boca iluminen los corazones, las mentes, los deseos. Que todo esté enfocado en el amor de tu palabra, Señor. Que tú pongas ese ardiente corazón en cada una de las personas que estamos aquí, para que sean obedientes a ti el día de hoy y hasta el día de su muerte, para que se puedan hacer presentes ante ti y te puedan decir: amado Jesús, yo te fui obediente a tu palabra, pero Padre mío, todo es gracia tuya. No te pido dones ni carismas, tan solo te pido que nos permitas tener la gracia de la obediencia para amarte a ti, Señor, amar tu palabra, y a través del conocimiento de tu palabra que se base en la obediencia de amarte a ti y a mi prójimo, a mi iglesia y a tu Madre María, podamos decirte: te amo, Señor, porque soy obediente. Te amo, Señor, porque tú me permitiste ser obediente. Te entregamos nuestra voluntad, Señor, no como un regalo, sino como una obligación, Señor, para que nos permitas ver la gracia de tu obediencia en nosotros. Madre mía, te pedimos en este día, tú siendo la reina de todas las gracias que el Espíritu Santo da, nos permita ser obedientes para amar bien a tu Hijo como Él se lo merece, no para recibir los premios de esta obediencia que la palabra de tu Señor nos promete, sino para poderle amar a Él como a Él se lo merece ser amado. Madre mía, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Okay. This is too much. Bueno, vamos a hablar de la obediencia el día de hoy, señorita Luisa. Y con la obediencia quiero empezar con esta cita bíblica que dice, Deuteronomio 30, 20. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ellos depende la vida de ustedes. ¿Me puedes repetir la cita otra vez, por favor? Deuteronomio 30, 20. Amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes. Es importante ver aquí la importancia de la palabra de nuestro Señor, en la cual nos está diciendo obedezcan y amen. Están estas dos palabras ligadas de una del otro, porque la obediencia viene del amor y el amor produce obediencia. Cuando uno ama al Señor, se le es fácil serle obediente, porque sabemos que esta obediencia nos guía al amor. Y el Señor, cuando le amamos, Él nos ama. Es una relación personal en la cual nosotros con nuestro Señor Dios Padre se establece una unión, y esta unión se fortalece y va creciendo a través de la obediencia. No son rezos, ni misas, ni este tipo de sacramentales lo que permite que Dios nos pueda amar más, sino nuestra obediencia de no estar en esa misa constantemente, en esos sacramentos, estar ahí obedientes a escuchar al Padre, a ser obedientes a la docilidad del Espíritu Santo, nos permite poder amar a Dios a través de esta obediencia. Si nosotros no pudimos experimentar esta obediencia de pequeños, seguramente trajo muchas consecuencias negativas a nuestra vida. Una de ellas fueron los castigos de nuestros padres, de la sociedad, de nuestros maestros, incluso de nuestros pecados, cómo tuvieron consecuencias en nuestra vida física.
Muchos de estos errores que vemos en nuestra vida son simplemente consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces, con esta cita que viene hablando de amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes. Aquí nos está diciendo Dios básicamente que nuestra calidad de vida está basada en 3 cosas: la fidelidad, la obediencia y el amor. Mucho más importante el amor. Pero no podemos ser fieles ni obedientes a algo que no conocemos. No podemos amar a algo ni ser obediente meramente física, o tal vez un ser espiritual, pero su forma, su entidad cambió a través de la desobediencia. Entonces no nomás su cuerpo, sino su mente, si podemos decir que tiene corazón, lo que habitaba en su interior cambió completamente para algo negativo. Y a través de esto buscó siempre destruir lo bueno que había en el mundo. En este caso el mundo que había en ese tiempo era Adán y Eva, y vino a destruir lo bueno que había en ese mundo, que era la relación entre el hombre y la mujer, y entre Dios y el hombre. Entonces vemos cómo esta desobediencia llegó a Adán y Eva a través del fruto, pero siempre fue una opción que se le fue dada al hombre. Fue tan solo una prueba que Dios permitió tener en Adán y Eva y también en Lucifer. Entonces siempre que vemos esta prueba podemos decir que hay una opción siempre, y lo mismo es en nuestras vidas. Hay una opción de hacer el bien y de hacer el mal, y en esto siempre es una prueba. El hecho de que exista la opción de hacer el bien o el mal, entre sí o no, significa que es una prueba de antepaso. La pregunta viene de una prueba de saber qué es lo que vas a hacer. En este caso fue la prueba de: ¿vas a comer del fruto o vas a obedecer a mí? Y pues todos sabemos que aquí Adán aquí pecó. Entonces, si nos vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos en Génesis 3, del 1 al 11. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Entonces no nomás la desobediencia trae implicaciones. Génesis, ¿otra vez qué? Génesis 3, del 1 al 11. Génesis 3, del 1 al 11. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza a su creador. Entonces, aquí vemos que no nomás se perdió la ley del hombre en Dios y de Dios en el hombre, sino que se perdió esa confianza, esa comunión de total conocimiento de Dios, en la cual uno puede hablar libremente con Dios, porque sabemos que Dios caminaba con el hombre, que en este caso Adán. Entonces se perdió ese lazo de comunión en el cual el hombre llevó su desconfianza a destruir la primera planta y vestirse con la primera planta. Aquí empezó la destrucción de la naturaleza, incluso no nomás de la confianza con Dios, sino de la naturaleza en sí, el de la destrucción del planeta, de la madre tierra, podríamos decir, que es la creación de Dios. Entonces la desconfianza trajo tantas implicaciones negativas, no solamente en nuestro cuerpo, la transformación de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra comunicación con Dios, sino también de las cosas exteriores en el cual habitamos. El mundo precisamente sufrió las consecuencias de ello. Matamos el primer animal para podernos alimentar a través de la desobediencia que tuvimos con Dios. Fue a través de comer ese fruto que trajo la destrucción a tantas cosas. Esta desobediencia en adelante podemos encontrar que es una consecuencia del corazón del hombre. El corazón del hombre siempre ha tenido estas opciones de obedecer o desobedecer, pero siempre es tentado, siempre es puesto a prueba, como dicen tantas personas. Dios es el Dios de los probadores, es el Dios que le encanta probarnos. Constantemente nos está probando nuestras vidas al amanecer. Si vas a hacer esto, vas a hacer esto. Si vas a amar de esta manera, vas a amar de esta manera. O incluso vas a odiar de esta manera o vas a odiar de esta manera. Pues constantemente es una opción que se nos da. Y todo esto fue naciendo en nuestro corazón a través de un simple gusto, un gusto carnal. En este caso, la manzana siendo la fruta prohibida que representaba la relación sexual entre Adán y Eva. Vemos aquí que es una tentación de la carne, en la cual podemos ver la debilidad del hombre, que tiene ciertas inclinaciones hacia darse el placer. Podemos ver como el fruto siendo algo dulce, algo, cuando Eva lo vio que lo veía de que era de gran sabor, de gran
que tenía una belleza exterior muy grande, que a ella se le antojaba mucho. Incluso puso primero su carne que la obediencia. Puso primero la obediencia de su carne a la obediencia de Dios al mandato de la ley. Aquí podemos ver cómo Eva tomó la primera decisión de desobedecer, pero obedecerse a sí misma. Ella en cierta forma dio su propia ley y se obedeció a sí misma, obedeció a su carne, para llenar su carne del placer del fruto prohibido, ya sea un manjar, como una comida, como una manzana, o el placer sexual, que puede ser la representación de la fruta. Y esto lo trajo a llevárselo a Adán. Y como una tentación de una persona, primero viniendo de Lucifer, llevó a Eva, y de Eva al hombre. Y así sucesivamente en este periodo de 6,000 años, todos los que estamos ahorita vivos vamos sufriendo de las mismas tentaciones, que son las mismas mentiras que el demonio puso. Las 3 mentiras: serás como Dios, sabrás lo que es bueno y malo, y no se morirán. Y las 3 mentiras se siguen repitiendo en cada tentación. ¿Cuáles son las 3 mentiras? Serás como Dios. La segunda mentira: sabrás lo que es bueno y malo. Y no morirás. Estas 3 mentiras se tienden a siempre reproducir en cada opción que se nos da entre el bien y el mal. Porque si tomas la decisión del mal, tú tomaste la decisión propia, ahí ya desobedeciste a Dios, porque trajo consecuencias. Tomaste esa decisión diciendo que no te vas a morir, porque toda consecuencia del pecado es la muerte. Entonces estás tomando una decisión en la cual no crees en las consecuencias de ese acto. Y serás como Dios. Tú estás tomando la decisión, no estás poniendo en práctica el primer mandamiento: amarás a Dios. Y si amas a Dios, amas sus mandamientos. Entonces, tú te estás haciendo, por así decir, un Dios, que es lo que más odia el Señor, porque estás poniendo tú primero, estás dándole placer a tu carne. Tú estás tomando la decisión y no la está tomando Él por ti, ni mucho menos. Tú sabes lo que está bien y estás libremente, con tu libre albedrío, tomando la decisión. Entonces, aquí con este paradigma de obedecer y desobedecer, vemos que Dios siempre nos ha dado esa voluntad. El libre albedrío le llamamos, tanto a Lucifer como a nosotros, al ser humano. Entonces vemos aquí también la importancia, si nos ponemos en el lugar de Dios, la importancia de ver el libre albedrío, de cómo es tan sagrado para Dios, que aunque nosotros estemos mal y nos estemos condenando, Dios respeta esa condenación, viendo Él a su Hijo que se está condenando, que está caminando por el pecado a través de muchos años, y eventualmente, si sigue ahí, se va a condenar. Dios, sabiendo eso, que ese niño se está condenando, Él permite esa condenación. Y esto es simplemente por la obediencia que su amor exige hacia nosotros. Esa obediencia en la cual Él mismo tiene a su ley de no cambiar la voluntad del hombre. Lo que Él permite es, y pone añoros en nuestro corazón a través de sentimientos, pensamientos, visiones, sueños, libros y todo tipo de cosas exteriores que pueden alinear nuestro corazón por el buen camino, que es lo que Dios hace. Pero Él no puede tocar esa voluntad. Por eso respetó la voluntad de Lucifer, la voluntad de Adán, de Eva, incluso de todos nosotros hasta el día de hoy. Ha respetado la voluntad de nosotros. Él permite que tomamos esa decisión si vas a tomar el fruto. Y ese fruto representa todas las decisiones que hay en tu vida. Desde que te despiertas y que te duermes, siempre tienes un fruto que se te hace presentado, que se ve jugoso, y tú puedes tomar la decisión de tomar ese fruto o no tomar ese fruto. Incluso tienes la decisión de tomar el fruto y ver si se lo das a tu hermano. Esa es una decisión propia, porque no nomás el pecado abarca cuando tú te lo comes. Ese fruto puede llegar a tocar a tu hermano, a tu hermana, a tu primo y a tu tío, si tú les das de ese fruto. Y eso vemos las consecuencias de los actos del ser humano. El fruto de Eva lo seguimos cargando nosotros en nuestra debilidad de la carne. Fue a través del maligno que entró el pecado al mundo, y fue a través de Eva que se propagó ese pecado a todos nosotros, por la debilidad de la carne humana. Vemos aquí en el Catecismo 397 que dice: en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Pues lo voy a repetir: Catecismo 397. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Aquí vemos nuevamente cómo el Catecismo de la Santa Iglesia Católica nos muestra la importancia
y también los lazos de conexión entre la confianza y la bondad. La confianza en la bondad de Jesucristo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la desobediencia es algo que Dios le causa tanto sufrimiento, que la única manera de poder crear la justicia en nuestro mundo fue crucificando la única justicia divina y digna de ser crucificada, que era pura, que no existía desobediencia en él, y ese fue su Hijo Jesucristo. Vemos en Romanos 5, versículo 19: en efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Y aquí estamos hablando del monte en el Calvario, cuando tenemos a Jesucristo, que a través de su humanidad, siendo Él un ser divino, siendo Él Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tuvo que crucificar esa desobediencia de Eva y de Adán en el madero de la cruz, para a través de esa misma forma, en su condición humana, mostrarnos el camino que debemos de seguir. Y haciendo nosotros pecadores, ¿cómo es que podemos seguir siendo obedientes? Porque Jesús no nomás se hizo hombre, una de las formas, se hizo hombre para demostrarnos que Él es Dios, pero también de cómo tomar ese camino nosotros como pecadores. Con esta fragilidad humana es un ejemplo, es un modelo ideal a seguir. No porque Él sea, porque podemos decir que Él falló en la cruz porque fue crucificado, pero precisamente porque Él fue crucificado y murió y resucitó, es una muestra de que su forma de vida, su ética, su moral, todo tipo de su caminar, es un ejemplo de nosotros a seguir para poder en nuestra vida aplicar lo que Él nos enseñó, para poder ser como Él, Cristo, para matar a través de nuestra carne en nuestra cruz, crucificar nuestra desobediencia. Nosotros mismos, al levantarnos cada día, tenemos una cruz que tomar. Tenemos que rogarle a Dios que Él nos permita ver la cruz que Él nos quiere dar, no la que nosotros nos imponemos. Tiene que ser bien importante ver su cruz, la que Él nos está tratando de dar, y nosotros tomarla con amor y cargarla, y al final de nuestra vida la vamos a montar y nos vamos a crucificar. Y a través de esa crucifixión de nosotros es cuando nosotros estamos poniendo ahí nuestro pecado, parte de una de ellas siendo la desobediencia, y así continuamente. Entonces vemos también en Filipenses 2:8: se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Aquí dicen una muerte de cruz a través de la obediencia. Entonces nos dice Filipenses 2:8: se rebajó a sí mismo. Cuando entendemos rebajarse, entendemos que siendo Él divino, se hizo una criatura humana frágil, mas no en pecado, simplemente frágil en su naturaleza. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Incluso dice, se me hace que San Alfonso María del Liborio, que su cuerpo fue creado con cierta fragilidad y con cierta fuerza para poder aguantar todos los latigazos que Él recibió, que ningún ser humano era capaz de resistir tanto dolor, que su cuerpo Dios mismo lo diseñó para poder aguantar, soportar tanto sufrimiento que Él tuvo. Entonces aquí podemos ver la fragilidad de nuestro Señor, cómo dentro de esa misma fragilidad y fortaleza fue obediente hasta la muerte, y tuvo que ser obediente para poder atacar el pecado de la desobediencia. Por eso es importante que Él tenga esta divinidad de perfección dentro de Él, desde que nació hasta que murió, y hasta el futuro y toda la eternidad Él va a ser siempre perfecto. Por eso la obediencia es tan importante, porque a través de la desobediencia vino el pecado, vinieron los pecados a todo ser humano. Entonces es necesario que, como a través de la desobediencia, sea crucificada la desobediencia a través de la obediencia. Fue una manera de Dios decir, nada más siendo obediente podemos vencer la desobediencia. Por eso mandó a su único hijo, que fue el único que es capaz de ser obediente, desde que nació hasta que murió, y sucesivamente, antes y después. Para Jesús no hay tiempo. Entonces fue por eso tan importante su obediencia hacia Jesús, hacia Dios,
Incluso podemos ver cómo su carne en ciertas partes en la Biblia nos habla, cómo su carne también pedía, porque también es una fragilidad humana, en la cual también su carne tenía ciertas pasiones, pero él nunca se entregó a esas pasiones. Siempre las tuvo porque fue tentado, como él siendo ser humano, tuvo que ser tentado. Entonces nos muestra también aquí cómo a través de su tentación nosotros podemos seguir adelante. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el cual dice Lucas 22:42: Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos cómo la carne de Jesucristo está pidiendo que se haga algo diferente a lo que él deseaba. Jesucristo diciéndole a Dios, yo no quiero morir crucificado, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo mismo entrega su voluntad a Dios y le está diciendo a Dios, yo no quiero esto, pero yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que tú ordenes. Tan solo di la orden y será cumplido. Entonces aquí vemos cómo Jesús, más bien como Dios, le habla a Dios y le dice, yo quiero obedecerte a ti hasta la muerte. Aunque yo no tenga ganas de obedecerte, lo voy a hacer. Porque no se trata de un sentimiento, y los sentimientos proceden de la carne, del corazón. Y es una manera en la que podemos ver que Jesús, teniendo deseos de no morir de esa manera, o tal vez sí de morir de esa manera, pero en ese momento dice aquí, no quiero, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Está aquí sugiriendo que él tenía una voluntad diferente a la del Dios Padre. Es algo difícil de entender porque Jesús es Dios y Dios es Jesús, y así todos son el Espíritu Santo. Pero él, siendo también ser humano, tenía ciertas inclinaciones precisamente de eso, del ser humano. Pero él era Jesús, Dios, en un cuerpo humano y en un cuerpo divino. Por eso también tiene esas inclinaciones de tener otra necesidad de la carne. Pero él no se cedió a esa debilidad, él no cayó en pecado. Mas sin embargo tenía las tentaciones. En el desierto vemos que tiene las mismas tentaciones Jesucristo, pero él a través de la palabra lucha contra esas tentaciones constantemente. Todas las respuestas que le dio al demonio fueron a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Constantemente le dice, no tentarás tu Dios. Entonces cada respuesta que él le da a la tentación la combate con la palabra de Dios, porque si nosotros le damos el combate al demonio con nuestras propias palabras, con argumentos humanos, estamos perdidos. Es ahí también un ejemplo de cómo combatir al demonio con la palabra de Dios. Es la única manera. Entonces podemos ver cómo la desobediencia viene del placer de la carne, del placer de querer algo que no debes de querer, y eso crea la desobediencia. Y no nomás la desobediencia, crea una imaginación que te lleva a desear algo que no debes de desear. Por eso es tan importante, cuando tengas una tentación, apartarla inmediatamente, porque crea un pensamiento en tu interior, y así ese pensamiento va creciendo y va creando una ilusión de querer tener algo. Y esa ilusión de querer tener algo es lo que le llamamos ego, eso es lo que le llamamos la carne, que es lo que te lleva a decir, ¿quiero este cáliz o no quiero este cáliz? Entonces puedes ver aquí cómo Jesús, teniendo este deseo de obedecer, se entregó totalmente a Él, pero se entregó totalmente a Él entregando su propia voluntad, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros entregamos nuestra voluntad a nuestro Señor Dios, incluyendo que yo tenga pasiones desordenadas, se las tenemos que entregar. Incluso las ordenadas se las tenemos que entregar totalmente. Le tenemos que entregar toda nuestra totalidad, ya sea negativa o positiva, porque lo de Él siempre va a ser más grande que la de nosotros. Nuestra perspectiva simplemente es humana, pero cuando tú le entregas todo lo que tú tienes, ya sea negativo o positivo, Él va a tomar su voluntad y te la va a dar a ti. Él va a trabajar a través de ti. Tú vas a ser un mensajero de Dios, en el cual tú te negaste a tu voluntad y aceptaste la voluntad de Él, y Él te lo va revelando. ¿Cómo te lo va revelando? Con la experiencia de la vida, de tu caminar. Entonces aquí vemos que Dios mismo se dice, aparta de mí este cáliz, no quiero, pero obedezco. Entonces aquí podemos ver cómo la obediencia cuesta trabajo.
incluso en la oración del Calvario, en la oración del Monte de los Olivos, ¿verdad? Ahí fue cuando empieza a sangrar sangre, porque se dice que en ese momento Jesús pudo experimentar en su humanidad, siendo el ser humano que estaba viendo seres que sus hijos, por el cual él sí iba a morir, iban a ser condenados. Estaba viendo el pasado, el presente y el futuro de sus criaturas creadas, y cómo esas personas iban a ir al infierno a pesar de su sacrificio. Incluso así uno puede decir, no, pues ¿para qué tienes que ser obediente a Dios y crucificarte? Si vas a ver que tu sacrificio no va a valer la pena, porque unos se van a condenar eternamente y no los vas a tener contigo. Aquí vemos cómo también nuestra obediencia lleva tal vez a ciertas decisiones que te causan dolor, pero a causa de ese dolor existe un fruto que vale la pena, entregarse totalmente para que tan solo uno se salve. ¿Cómo fue Jesús en el diluvio con Noé? Todas estas personas fueron muertas, todos se murieron, todos los hijos de Dios se murieron, excepto una familia, la familia de Noé. Aunque tan solo 6 o 8 personas se salven, Él va a tomar siempre esa decisión, y esa también la debemos de tomar nosotros. Aunque tan solo una persona va a escuchar el tema, aunque tan solo una persona le va a tener que mandar el texto, vale la pena. ¿Por qué? Porque el amor que existe en esa persona, vale la pena yo entregar toda mi vida por esa persona. Y es lo que vio en nosotros Jesús. Si esa persona tiene la capacidad de salvarse, incluso la capacidad, no tiene la certeza de que se va a salvar o no, supongamos eso, pero tiene la capacidad de amar, vale la pena, porque yo soy amor, y a través de ese amor, cuando Él ama, yo me estoy manifestando. A pesar de que esa persona se va a condenar, puede amar, y por ese momento de amor que Él tuvo, vale la pena que yo dé mi vida enteramente, y para siempre será así, porque incluso hasta el día de hoy sabemos que hay personas que están en el purgatorio, que están en el cielo. No sabemos definitivamente, el catecismo no nos permite decir ciertamente que sí hay personas en el infierno, porque eso es muy difícil que lo sepamos, más que místicos sí lo han revelado, que hay personas en el infierno. Entonces ahí vemos cómo el sacrificio de Dios, Él sabiendo que gente se iba a condenar, valió la pena entregar la vida, por el simple hecho de darle una oportunidad al ser humano, de decirle no al fruto, y sí a la obediencia, a la ley de Dios. Porque tan solo dice una cosa la ley: ama, ama. Y cuando amas tú, eres obediente a la persona que amas, siempre y cuando esa persona tenga en su corazón el amor de Dios. Entonces aquí vemos cómo la tentación va ligada con la obediencia y la desobediencia. Y a través de la tentación se nos dan las opciones, la obediencia o la desobediencia. Y todo esto abarca en un círculo de la prueba de Dios. Y podemos decir, pues porque Dios nos prueba, porque Dios nos permite pasar por un camino de fuego, o tal vez un camino en el cual yo estoy sufriendo. Si Dios es amor, ¿por qué me prueba? ¿Por qué nos prueba? Y en base a eso podemos ver déjame ver la cita bíblica. Es Santiago 1:12. Hablando de la prueba, vemos aquí: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay cambio que produzca sombras. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Aquí vemos cómo el Señor no crea las tentaciones, no quiere que caigamos, más simplemente estamos viviendo las experiencias de las consecuencias de nuestros pecados. ¿Y cuál es esa consecuencia? El fruto que se nos ofrece cada día. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿en qué momentos
de nuestra vida hemos tomado el fruto prohibido y en qué momentos de nuestra vida hemos rechazado ese fruto prohibido y hemos vivido en comunión con Cristo o alejándonos de Cristo. Bueno, entonces aquí vemos cómo Él tuvo que sufrir su carne. Vemos cómo el camino al Calvario fue la necesidad de Él de sacrificar su mismo cuerpo, su propia existencia de ser humano en esta vida fue a través de ese Calvario en el cual Él se sacrificó a sí mismo, porque a Él nadie le quita la vida, como Él dice, yo doy la vida por ustedes. Pero fue necesario ese martirio de la carne, de su cuerpo, de su ego, de su voluntad propia como ser humano, que fue necesaria la crucifixión para poder matar ese pecado que había en el ser humano. Y eso lo representaba el martirio de su piel, de su humanidad, porque todo lo que fue humano de él se le fue destruido en esa cruz, fue aniquilado. Dicen los grandes místicos que no había ni un solo pedazo en su cuerpo cuando estaba él crucificado que tenía color piel, todo era rojo. Tenía pedazos de su cuerpo en los cuales ya no había piel, se veía el hueso. La llaga de la espalda, como 3 dedos honda tenía de profundidad, que era la que más le dolió. Vemos aquí cómo Él mismo tuvo que crear ese martirio en su cuerpo, cómo Él se entregó libremente al martirio y nos está haciendo la misma invitación para poder controlar la carne, los deseos de la carne que nos llevan a perder nuestra vida, para llevar nuestra vida a un tormento perpetuo que es el infierno, y cómo nos está enseñando el camino, cómo su vida no nomás es mira, soy Dios, te amo, sino mira, así es como debes de vivir para que puedas tener vida eterna junto conmigo. Y tienes que caminar esta vida, si tienes que ser sufriendo, sea gloria a Dios, porque es un martirio, es una prueba que Dios está permitiendo que pase, pero también entender de que es una consecuencia de tu pecado, y esa consecuencia del pecado te puede llevar a la condenación. Entonces es ahorita que se nos da esa oportunidad de tomar una decisión, de darnos cuenta de cada uno de nuestros actos, en decir, el día de hoy prefiero crucificar mi carne a entregar mi carne al pecado, crucificar este ego, este deseo de lo que sea que estamos afrontando, crucificarlo y darle muerte en ese momento, antes de que produzca un fruto que pueda afectar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros primos, incluso a nuestra propia alma, y nos lleva a la condenación. Entonces aquí Jesús nos está mostrando una forma de vida en la cual podemos nosotros crucificar nuestro ego, nuestra carne, nuestros deseos, y vemos cómo esa capacidad es existente dentro de nuestra dimensión humana. Siendo yo Francisco, existe esa posibilidad de que yo pueda crucificar esa tentación a la pornografía, cómo existe esa posibilidad de yo poder crucificar la tentación a la gula, al constante criticismo y juzgar a la gente. Y ese camino siempre Dios nos lo muestra, nos los está mostrando también a través del martirio de la carne. Uno de esos ejemplos lo podemos ver como Jesús se somete a la regla de la tentación, no para pecar, sino para vencerla en su propia naturaleza y así demostrarnos el camino. Vemos aquí cómo Él tuvo que vivir de esa manera. ¿Por qué tuvo que ser hombre? Si Él fue Dios, ¿por qué tuvo que ser hombre a fuerza? Él, siendo Dios, puede haber quitado el pecado con nomás tronar de sus dedos, pero fue necesario, no nomás para crucificar el pecado y quitarnos y darnos la entrada a la vida eterna, sino para mostrarnos el camino de cómo nosotros hacer eso en nuestra vida. No nomás porque ya Jesús lo hizo, ya podemos y estamos salvados, porque seguimos pecando. Entonces podemos decir, no, pues no se quitó el pecado, mas sin embargo sigue el pecado. Lo que Él hizo fue diferente, fue mostrarnos el camino que nosotros debemos de tomar en nuestra vida, que es un crucifijo. Si uno no está viviendo una vida de Calvario, no estás viviendo la vida de un católico. ¿Tú cómo eres digno de vivir una vida más dichosa que el mismo Dios en esta existencia? Es imposible. La vida de los santos dice todo lo contrario. ¿Qué santo no ves ahí que se la pasaban noches enteras llorando, sufriendo, no nomás llorando, sino sufriendo, autoflagelación de la carne? ¿Qué nos lleva a nosotros decir, yo siendo no santo,
que peco todos los días, incluso a veces estoy en pecado mortal, y decir, no, estás equivocado, San Francisco de Asís. San Padre Pío, tú no sabes lo que estás haciendo. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿tú quién eres para mí decirme cómo vivir? Mas, sin embargo, la fundación de nuestra Iglesia Católica está basada en los escritos y en las vidas de esas personas. Ellos son los que nos están mostrando el camino al Calvario. Nosotros tenemos que hacer esa realidad en nuestra vida. Necesitamos tomar nuestros pecados, pero primero identificar el pecado, saber quiénes somos y saber a qué yo soy susceptible a pecar. Porque es tan importante, como dice San Agustín, conócete. Tienes que conocerte, tienes que saber cuál es tu carne, quién es tu ego. Cuando te ves al espejo, ¿a quién estás viendo? ¿Estás viendo a Jesús? ¿O te estás viendo a ti? ¿O estás viendo lo que quieres ver? Cualquiera de esas cosas tú tienes que identificarla el día de hoy o cuando sea que tengas la oportunidad, porque ese pecado que estás cargando es lo que te está llevando a ti al infierno o al purgatorio. Preferiría más decir al infierno, porque si quitas el pecado en su totalidad ya no vas a ir al purgatorio, vas a ir al cielo. Tenemos que tirar la santidad. Nomás los santos entran al cielo. Entonces podemos ver que la tentación puede en cierta forma revelar la dignidad del hombre. La tentación revela la calidad de un ser humano. La prueba revela la calidad de la vida, del corazón del ser humano. Y vemos cómo esta vida tan solo es una prueba de qué tanto cargaste tu cruz, si la dejaste caer, o si cada vez que te caíste la levantaste, o si simplemente soltaste la cruz y fuiste a cargar una cruz que tú te diste. La pregunta aquí también es ver, ¿estás cargando tu cruz o estás cargando la cruz que Dios te dio? Y también la pregunta más importante, ¿cómo le hago para saber si la cruz que estoy cargando hoy es la cruz que en verdad Dios me dio? Básicamente estoy preguntando, ¿cuál es tu voluntad, Padre? No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Me gusta mucho la historia de un sacerdote que se encontraba de rodillas orando ante Dios y le dice, Señor, yo no soy humilde, pero reconozco y veo la importancia de la humildad, porque la veo en todos los santos que leo, en las Santas Escrituras siempre estoy viendo la importancia de la humildad, que la humildad es la virtud de todas las madres y así sucesivamente. Incluso la madre es la cosa más humilde, el ser humano más humilde que existe. Y le dice el sacerdote a Jesús, le dice, Jesús, yo no soy humilde y reconozco que no soy humilde, y también te tengo que decir que no quiero ser humilde, pero reconozco la importancia de la humildad. Y aquí viene la oración del sacerdote. Le dice, pero te pido que me permitas desear la humildad de todo corazón, con un corazón sincero y abierto. Y aquí se acaba la historia. Entonces aquí vemos cómo el sacerdote se encontró con un concepto divino que es la humildad, y se encontró con la realización de que él no era humilde, y más aún con la importancia de saber y serse honesto, y también serse honesto ante Dios. Una oración tan abierta pues en cierta forma él ya fue humilde en esa oración, pero cómo él se conoció tanto y se dijo, es que yo no soy humilde y no deseo ser humilde. Ahí es la carne, se vio al espejo y se está dando cuenta de lo que era su carne. No soy humilde y no deseo serlo, pero veo la importancia de la humildad, la importancia de esta virtud que lleva la humildad a la salvación y a todas las demás virtudes. Entonces él se está dando cuenta de quién es verdaderamente, y no nomás se está dando cuenta, se está aceptando ante él mismo que es malo, que tiene una fragilidad, que su carne desea lo que no es humilde, que su carne desea el pecado, y ante eso se lo está ofreciendo a Jesús. Le está diciendo, yo no quiero mi voluntad, pero no deseo tu voluntad, pero permite que pueda desear tu voluntad, porque reconozco que tú eres perfecto, reconozco que tu palabra, que tu ley es divina, viene de un ser perfecto. Tú siendo perfecto das órdenes perfectas,
das ilusiones al corazón perfectamente, das añoros a mi corazón perfectamente. Por lo tanto, cualquier cosa que yo obedezca de un ser perfecto me va a traer resultados perfectos. Entonces eso depende de cada quien, depende de si tu voluntad se la estás entregando a Dios o la estás rechazando la voluntad de Dios y estás creyendo que estás siguiendo tu propia voluntad. Entonces aquí el sacerdote lo que está haciendo, está reconociendo primero su debilidad, segundo, que él le está entregando su debilidad al Señor, y número 3, a pesar de que él no quiere serlo, le pide al Señor que se lo ponga en su corazón, que es lo que tanto nos dice San Pedro, pidan, pidan y pidan y pidan. Y si no sabes qué pedir, pídele al Señor qué pedir. Si te falta fuerza de voluntad, pídele al Señor fuerza de voluntad. Si te falta amor, pídele al Señor amor. Si te falta humildad, pídesela al Señor. Y el Señor, como son términos divinos perfectos, el amor, la paciencia, el cariño, proceden que un Dios amoroso, cariñoso, te dé estas cosas porque tú le estás pidiendo algo bueno, y eso es algo que va de acuerdo a su voluntad, que tú seas una persona que sea cariñosa, que sea amorosa, que sea de una fuerza íntegra, de una mente purificada. Y el Señor, cuando tú le pides cosas buenas, Él te las va a dar. Lo que únicamente te pide es que se lo pidas. Él no te puede dar porque Él no va a tocar tu voluntad, Él no te va a forzar a ti a ser obediente. Tú tienes que desear esa obediencia. Incluso si tú no eres obediente y no deseas esa obediencia, preséntasela al Señor como al sacerdote. Señor, yo no soy obediente y no deseo serlo. ¿Y por qué no deseo serlo? Porque todo lo que yo hago demuestra que no quiero serlo. Pero me doy cuenta, de acuerdo a tus sagradas escrituras, que tu obediencia da frutos y estas cosas te hacen feliz a ti. Yo ya no quiero mi felicidad de mi carne, sino quiero tu felicidad. Y yo, sabiendo que soy obediente a tu palabra, te hace feliz a ti. Eso me basta a mí para ser obediente. No le basta a mi carne. Mas sin embargo, yo no estoy aquí para obedecer mi carne. Yo estoy aquí para obedecer la palabra de mi Señor. Y sabiendo que esto hace feliz a Dios, sabiendo que Él murió por mí en la cruz, ¿cómo es que yo voy a venir ante Él y le voy a decir, yo no quiero ser obediente a ti? ¿Acaso podemos decir, qué persona tan tonta podría decir, yo no quiero una vida eterna de perpetua felicidad ante ti? Una perpetua felicidad, gozo interno, exterior, de todas las facultades divinas que existen en el cielo. ¿Cómo una persona va a negar eso? Tan solo de darle a Dios la voluntad de unos 30, 40 años de vida que nos quedan es nada comparado a una eternidad. Y tan solo te pide una cosa, una sola cosa te está pidiendo aquí. Te está pidiendo, obedece mis 10 mandamientos y vendrá felicidad en esta vida y en la que sigue. Y sacrificar unos 30 años de cargar una cruz, 50, 60, 10 años, la verdad es una nada comparado, es una nada comparado. Y lo bello de este caminar con la cruz es que esa cruz no se vuelve un peso extra en el alma, sino se vuelve un placer, porque empiezas a entregar tu carne a total, que tú ya sabes que el dolor que causa esa cruz en tu físico es una nada, no se compara, no tiene importancia, sobrepasa el valor de la carne, de querer sufrir o de querer sentir bien, se vuelve una nada. Tu amor hacia Dios ya no se vuelve un sentimiento, se vuelve una realidad, se encarna en ti. Es algo que sobrepasa el corazón humano y ya no importan los sentimientos. Si te sientes bien en alabar a Dios o no, ya no importa eso, lo estás alabando. A través de no sentir, incluso puedes alabar al Señor. Es una decisión el amar a Dios, no es en base a unos sentimientos. Entonces vemos cómo la capacidad de poder ser puesto a prueba revela nuestra habilidad de que somos llamados a la excelencia. Entonces esta prueba que se nos presenta es también una prueba de que Dios te está forjando, el Señor, siendo Él perfecto, viéndote a ti que estás sufriendo en algo, te va a mandar una prueba de acuerdo a de lo que tú careces. O sea, tu vida no siempre va a ser una vida de mariposas y de flores, sino al contrario, vemos por la realidad de nuestra experiencia con la vida natural en la que estamos ahorita, en esta dimensión, que siempre hay cosas negativas en nuestra vida, siempre queremos cambiar cosas. Por ejemplo, yo al no querer someterme al trabajo y estar feliz y atender bien al cliente, supongamos eso,
Si yo me pongo en el lugar de Dios, yo estoy viendo a este hombre que le faltan estas virtudes para alcanzar la santidad, para alcanzar la vida eterna, para que viva conmigo. Yo le voy a mandar a este hombre lo que necesita para llegar a su fin, y su forma de vida tiene que ser transformada a través de estas pruebas. Entonces lo que él hace, te da este libro y te dice, léelo. Y a través de esta lectura vas a entender lo que tienes que hacer y cómo vivir tu vida para poder pasar esas pruebas. Pero yo tengo una opción de ver el libro o de cerrar el libro. Entonces las pruebas que hay en mi trabajo se me fueron puestas ahí para yo darme cuenta de cómo puedo alcanzar la santidad, que es un medio a través de la prueba. Toda santidad es probada. La de San Francisco fue probada, la de San Padre Pío. Y no es la santidad, sino la vida de uno mismo. Todos los santos vivieron hincados y en lágrimas y sufriendo. Todos, absolutamente todos. Incluso podemos decir cómo San Francisco se quedaba casi ciego de tanto llorar porque del sufrimiento que él tenía de que habían almas condenándose en este mismo momento. Y que nos decía el Padre Pío lo mismo, las virtudes a través del rosario, cómo tenemos que vivir nuestra vida rezando el rosario, sufriendo con Jesús para poder purificar nuestras emociones, purificar nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestros deseos. Y a través de esa purificación vamos matando, vamos clavando nuestra carne. ¿Y qué pasa cuando vamos clavando todos los sentimientos que estamos nosotros guardando? Va saliendo Jesús, porque nos vamos quitando nuestra carne. Y eso es lo que es la crucifixión, es crucificarte hasta tal modo que todo tu cuerpo, toda tu entidad, todos tus sentimientos, deseos, pensamientos y metas están crucificadas, o sea, entregadas a Dios. Y una vez que están entregadas a Dios, Dios las toma y lo que hace es que te da un corazón nuevo. Es lo que se llama volver a nacer. Y que es ese volver a nacer, es la encarnación mística de Dios en uno, de Jesucristo en uno. Por eso nuestro camino es una vida al Calvario, porque es nuestro camino hacia matar nuestra carne. Y cuando vamos matando nuestra carne día y mes tras mes, año tras año, vamos aprendiendo que vamos dejando algo de nosotros. No es que nos vamos mejorando, es que Dios va naciendo en nosotros, va saliendo un poquito más de nuestro corazón y va abarcando todo nuestro cuerpo hasta que llega esa encarnación, que fue lo que tuvo San Francisco de Asís, a tal modo que hasta sus manos, su cuerpo físico tuvo las llagas, porque ya no era él, ya no es Dios, ya no soy yo quien vive en mí, es Dios Cristo quien vive en mí, a tal modo que hasta su cuerpo físico se transformó en Jesús. Como su costado le dolía, su espalda, su cuerpo y sus costillas, porque ya no había nada de San Francisco en él, ya era Jesucristo en él. Por eso somos hijos de Dios, por eso existe Dios en nosotros, para que nosotros seamos un Jesús vivo, encarnado en esta existencia. Y es la misión de todos nosotros. Por eso identificar la cruz es tan importante. Y cuando sea mandada esa prueba, no tomarla como, ay, ¿por qué me tientas, Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Sino como un, gracias, Dios, que permites que reciba esta prueba para yo mejorarme, para yo matarme y crucificarme en esta prueba, para que tú seas glorificado a través de esta prueba. Y ya sea así que me mandas una prueba de superar, de poder amar al prójimo, que seas tú quien ame después de mí al prójimo, porque de nada bueno somos capaces nosotros. Todo lo bueno que sale de nosotros es Jesús mismo en nosotros amando. Mi amor hacia ti no soy yo amándote, no es Francisco yo amándote, es Jesús a través de mí amándote a ti. Y cuando Él me usa a mí, yo desaparezco. Es Jesús amándote a ti. Es Jesús mismo, literalmente Jesús amándote a ti. Porque Jesús es amor. Yo no soy amor, yo no soy capaz de amar. Es Jesús el que está en mí, el que es capaz de amar. Porque Él es el amor. A Él le pertenecen las cosas. Todo lo que son buenas vienen de Él y proceden de Él. Y Él es el que las da. Entonces Él, cuando se las está dando a ti ese amor, el Jesús que está en ti es el que está recibiendo amor. ¿Por qué? Porque lo único que es digno de ser amado es ¿quién? Es Jesús. Yo no soy digno de ser amado. Por eso debemos crucificar nuestra carne, quitar nuestro ego totalmente. Es lo que significa la encarnación mística. Entonces vemos aquí cómo, y solamente estas pruebas nos llevan a la excelencia que es la santidad, la vida de la santidad. Y solamente a través de la tentación y nuestra eventual victoria llegamos a esa santidad. Esto nos lo dijo el Padre Escalera, cómo tus pruebas están puestas ahí
para santificarte, no para hacerte menos, porque Dios es perfecto. Él te va a mandar las pruebas perfectas de Él para ti. Tal vez no sean perfectas para ti porque tú los estás viendo con una mente humana, pero Él no las ve con una mente humana, Él las ve con una mente perfecta. Por lo tanto, por eso es importante entregar tu voluntad a Él, porque Él sabe lo que está haciendo en tus pruebas. En las pruebas que Él te manda, Él sabe lo que está tratando de hacer. Mas sin embargo, si tu actitud es, no, es que mi voluntad me dice que yo no quiero esta prueba, yo no quiero esta enfermedad, yo no quiero estos problemas económicos en mi vida, debes de verlo de esta manera, en la manera en la que Dios te está viendo a ti y te está viendo. Yo te estoy mandando esta prueba para que trabajes en estas virtudes que te hacen falta. Y a través de esta prueba tú puedes seguir adelante. Mas sin embargo, ¿por qué te flagelas tanto en tu vida? Si al final de tu vida vas a ser nada más cuestionado de una cosa, de cómo amaste. ¿Cómo amaste qué? Las pruebas, la cruz que te fue mandada, ¿cómo la amaste? ¿La amaste o la rechazaste? ¿O la cambiaste y pusiste tú otra prueba diferente? Es bien importante identificar cómo la importancia de saber qué pruebas a veces tú aceptas, qué pruebas rechazas y qué pruebas a veces tú te metes a ti mismo y dices, no, es que esta prueba es la que yo quiero. Pero no se trata de lo que uno quiere. Nuevamente vemos cómo la carne está tomando las decisiones. Yo no quiero esta prueba, yo quiero esta prueba. Pero Dios sabe más que tú. Dios te va a mandar las pruebas perfectas porque sus decisiones son perfectas. En cierta forma, la prueba que nosotros nos imponemos, o Dios nos impone más bien, es una forma de glorificar a Dios, porque estamos aceptando la prueba y la estamos aceptando que nos provoque lo que Dios quiere que nos provoque, y dentro de ese caminar con esa prueba nos va forjando algo, que nos va forjando el corazón, el carácter, nuestras actitudes en base a ciertas cosas. Toda enfermedad procede de algo espiritual. Entonces algo está tratando de cambiar en ti a través de esta enfermedad, porque a través de, por ejemplo, una persona que sufrió cáncer, que tuvo que pasar un mes en la cama, y a través de este mes en la cama se dio cuenta de ciertas cosas divinas. Un ejemplo, podemos ver como San Ignacio de Loyola, como la prueba de que su pie fue casi amputado a través de una batalla en la que él estuvo, siendo él un guerrero, fue mandado a la cama porque pasó varios meses con una pierna que se la querían amputar porque la estaba perdiendo, se estaba engangrenando. Entonces la tenían que cortar. Y cómo Dios usó esta prueba de que él estuviera varios meses en la cama, y en estos meses él entró en un estado de autocorrección y autoanalizamiento, de cuando empezó a ver en ciertos libros que le daban la vida de los santos y cómo él se enamoró de la vida de los santos, incluso a través de su carácter, que le dio cierto enojo, cierta envidia a ver hombres santos con ciertas características que sobrepasaban la nobleza de su tiempo, del amor, de la caridad, de la entrega total, de la sinceridad y la obediencia a un ser supremo, a un general divino y eterno, como es que él no tenía esas cosas. Y ahí Dios podemos ver, si nos ponemos en el lugar de Dios, si es que nos permite y podemos verlo, e incluso lo analizamos de una manera humana, podemos ver cómo Dios usó esa bala de cañón para mandar a su hijo amado que se estaba condenando, y lo fue puesto a prueba en la cama, y a través de esa cama él pudo ser dócil a la lectura de los santos, porque él nunca estaba metido en esas cosas. Entonces primero lo que hizo ahí San Ignacio es ser dócil. Usó la docilidad, Dios, de su añoro de hacer una mejor persona, pero sus añoros en ese tiempo, humanamente, San Ignacio los tenía enfocados en la realeza, en ser un hombre de dinero y de poder, de ser admirado, y cómo Dios usó ese añoro de la grandeza, pero lo dirigió hacia otro lado, hacia la santidad, hacia una vida verdadera de grandeza, de la más grande calidad de vida que puede tener un ser humano en nuestra vida, que es la santidad, que básicamente es amar en toda capacidad y en toda plenitud, en todo pensamiento y sentimiento. Eso es la santidad. Entonces le dio esa oportunidad a San Ignacio, a través de esa prueba, a través de esa pierna que casi perdía, le dio esa prueba en la cual fue él probado en cierta forma.
Él pudo haber dicho, no voy a leer ese libro, y no tendríamos ahorita el discernimiento ni la compañía de Jesús. Entonces es importante ver nuestras pruebas, qué pruebas se han puesto en tu vida y cómo las has enfrentado, las has rechazado, las has negado, te has quejado o has cambiado las pruebas. En cierta forma podemos ver aquí qué tipo de persona eres, si tú has sido dócil o no has sido dócil a las pruebas que Dios te ha mandado. ¿Has abierto el libro y has leído el libro o has cerrado el libro? ¿Has mordido poquito la manzana o has rechazado la manzana? ¿O te has comido la manzana entera incluso? Entonces me gustaría cerrar con estas citas. Primera de Samuel capítulo 15, no, Primera de Samuel 15:22. Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Entonces aquí vemos cómo Dios ve más valor en la obediencia. ¿En la obediencia de quién? En esta vida tenemos ciertos tipos de obediencias, de jerarquías, como en el cielo hay jerarquías, en los círculos angelicales hay jerarquías también. También hay jerarquías de obediencia aquí en la tierra. Obviamente yo no estoy aquí con Dios y estoy hincado ante Él obedeciéndolo, sino que está mi Padre en forma de Jesús, en forma de Dios, con una cierta autoridad que Dios puso ahí, porque toda autoridad viene siempre de Dios. Toda la autoridad que existe en esta vida viene a través de Dios, siempre, siempre. Por ejemplo, aquí nos dice Romanos 13:1, en realidad es a Dios a quien se obedece en la persona del legítimo superior, ya que toda potestad viene de Dios. Lo repito, Romanos 13:1, en realidad es a Dios a quien se le obedece en la persona del legítimo superior, ya que toda potestad viene de Dios. Y dice Romanos también 13:2, por eso añade San Pablo que quien resiste a la autoridad resiste al mismo Dios. Por eso dice, entregan al César lo que le pertenece al César. Incluso Dios, siendo Jesús, obedeció lo que César decía. Siendo César una persona de pecado y siendo él la persona que pues mandó a condenar tal vez a Jesús aquí, le fue obediente a él, a su ley, y a través de su ley él fue crucificado, porque la crucifixión en esos tiempos solamente era otorgada a las personas que desobedecían a la ley de Roma, no la ley de los judíos. Por eso los judíos tuvieron que ir ante al César para que él fuera crucificado, porque la crucifixión solamente era autorizada por el César a través del Imperio Romano, siempre y cuando se desobedecían las leyes del Imperio Romano. Por eso le preguntan, ¿tú eres rey? Por eso le querían hacer que él respondiera así, para que fuera automáticamente crucificado. Por eso existían esas preguntas que le decían, ¿tú en verdad eres el rey de reyes? Y por eso César decía, es que no hay rey arriba de mí, porque él era la autoridad máxima. Entonces fue aquí como nosotros nos tenemos que dar cuenta quiénes son nuestras autoridades en mi vida ahorita, en este presente, y quién es la autoridad que hay arriba de mí. Sea buena o mala, sea el César o no sea el César, quiénes son las autoridades. Y cualquier tipo de autoridad, ya sea familiar, en una comunidad, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio, ya sea en el noviazgo, en las amistades, siempre hay una autoridad. Y tenemos que ver si le eres obediente. Porque esa autoridad, como nos dice aquí la palabra de Dios, solamente es dada por Dios. Dice, ya que toda potestad viene de Dios. Y lo dice San Pablo, quien resiste a la autoridad resiste al mismo Dios, porque Dios es tan sabio, es tan grande, es tan divino, que Él siempre te va a dar una autoridad. Él siempre va a permitir esa autoridad que se establezca en tu vida. Y nuevamente vemos que esa autoridad dada a ti, podemos preguntarte, ¿estás siendo obediente a esa autoridad que fue puesta por Dios? Como la misma palabra te está diciendo, la autoridad que se te está poniendo ante ti fue puesta por Dios. Básicamente, como dice San Pablo nuevamente, si lo estás negando esa autoridad, estás negando a Dios. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás faltando al primer mandamiento. Amarás a Dios porque no estás amando a Dios. Si amas a Dios, amas su ley. Y si amas su ley, obedeces su ley. Estás rompiendo el primer mandamiento. El segundo mandamiento, amas a tu prójimo. No estás amando a tu prójimo al darte una orden. Mas sin embargo hay razones en las cuales podemos desobedecer la ley. Siempre y cuando nos haga pecar, puedes desobedecer. Siempre y cuando sea imposible de obedecer, que está fuera de tus facultades humanas. Y cuando algo dice más,
cuando es más allá de las atribuciones del superior. Por ejemplo, cuando el padre se opone a la vocación maduramente considerada de su hijo, traspasa sus deberes y no hay obligación de obedecerle. Entonces hay consecuencias también de la obediencia. No puedes siempre obedecer así ciegamente. Si la persona te hace pecar, no debes de obedecer. Nos dice también San Juan Bautista de la Salle cómo dejarse guiar por la obediencia y verá cómo Dios le bendice. Básicamente todas las bendiciones que hay en la Biblia, que son más de 7,000, son puras consecuencias de la obediencia. Esas bendiciones vienen a través de una obediencia que tú obedeces, entonces te da esa bendición. Simplemente como premio. ¿Por qué? Porque Dios te ama y te quiere premiar constantemente. Pero Él no te puede premiar si tú no le entregas su voluntad. Si tú no le entregas tu pecado, ¿cómo te va a bendecir? Tú lo estás negando, estás amándote más a ti. Cuando tú pecas, tú te estás amando tanto que estás negando la autoridad de Dios y estás diciendo, no, lo que yo quiero, lo que mi ego quiere, lo que mi carne quiere es lo que me voy a dar. Estás pecando horriblemente. Cuando uno peca, verdaderamente le estás diciendo, yo te estoy desobedeciendo y yo me creo Dios, yo no voy a morir, yo sé más que tú. Las 3 mentiras se vuelven a repetir. Cada vez que cometes un pecado, las 3 mentiras de la serpiente se vuelven a repetir. Serás como Dios, tú diciendo, no, yo soy el que decide lo que es bien para mí. No moriré. No, este pecado no me va a hacer daño. Toda consecuencia del pecado es la muerte. Y serás como Dios, no morirás. ¿Y cuál es la otra, tercera mentira? Serás como Dios, no morirás. Se te abrirán los ojos. Morimos. Serás como Dios, sabrás lo que es bueno y malo. Ajá, sabrás lo que es bueno y malo. Incluso esas 3 ya eran realidades en el Génesis. Ya estaban vigentes. Lo que hizo la serpiente es que lo traicionó. O sea, esos ya eran existentes en Génesis. Antes de la mentira, antes de que él mordiera el fruto, ya esas 3 supuestas mentiras ya eran realidad. Ya era como un Dios, estaba con Dios, estaba en perfecta sintonía con Dios, sabía todo lo que era bueno y malo. Incluso no existía lo malo porque no había entrado el pecado, entonces sabía todo, que era lo que era todo, el amor. Y el amor estaba ahí encarnado al lado de él. Iba a vivir eternamente con Dios al lado de él, en un Edén, en un ambiente perfecto, en perfecta sintonía con Dios. Entonces, antes de que mordiéramos la serpiente nos hizo perder lo que ya teníamos, a través de diciéndonos, esto puedes tener. Y ya lo teníamos, siempre lo tuvimos. Bueno, otra frase de Marquesa de Maintenon que dice, acostumbrados a ser obedientes porque siempre os ha de tocar obedecer. O sea, siempre te va a tocar obedecer, sea donde estés, te va a tocar obedecer a cierto régimen, ya sea régimen político, ya sea familiar, ya sea espiritual, ya sea en tu parroquia, siempre vas a tener que obedecer. Entonces más vale ahorita que estamos en edad, o incluso si no estás en edad, no importa, la obediencia es tan solo una decisión, el decir sí constantemente. ¿Y de qué manera podemos decir sí? En todo tiempo y en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. Obviamente podemos desobedecer cuando se nos dan las 3 opciones que mencioné. Y es importante seguir la obediencia sabiendo que al que estamos obedeciendo es Jesús mismo dentro de él. Siempre, constantemente. Porque Dios tiene otra perspectiva que nosotros no podemos ver. Nuestro juicio, al juzgar la orden que se nos ha dado, estamos ahí poniendo nuestra carne primero. El juicio proviene de la carne. Y ese juicio puede ser que esté bien o esté negativo, pero no podemos ver la perspectiva de Dios. Dios te puede mandar esa prueba a través de este hombre, que es lo que hace, la misma palabra nos lo ha dicho ahorita, y tú en lugar de obedecer estás juzgando la prueba, la obediencia, estás poniendo ahí primero tu carne, nuevamente vuelves a entrar en pecado porque estás juzgando constantemente. Si sea bueno o malo, tú tienes que obedecer, con que no entre entre estas 3 categorías de desobedecer. Quiero decir algo que decía San Francisco de Sales, decía, se somete amorosamente a todo lo que se le mande, con entera sencillez, sin mirar jamás si lo que se le manda está bien o mal mandado, con tal que a quien la manda tenga potestad de mandar
y sirva a lo mandado para unirnos con Dios. Por ejemplo, en tu caso de tu tema, ¿sirve para expandir el reino de Dios? Sí. ¿Sirve para que la gente se acerque más a Dios? Sí. ¿Eres capaz de dar el tema? Claro que sí. ¿Eres capaz de obedecer a un dirigente que solamente te está pidiendo amar? Ámame a mí siéndome obediente. Ámame a mí a través de Jesús siéndole obediente a quien Dios puso para que te mandara. ¿Eres capaz de amar, de ser obediente a través de otra persona? Son las preguntas que nos debemos de hacer siempre, siempre. Dice San Bernardo, el verdadero obediente no sabe de dilaciones, tiene horror a dejarlo para mañana, no entiende de demoras, se adelanta al mandamiento, está con los ojos fijos, el oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a obrar, los pies prontos a correr, está enteramente recogido para entender enseguida lo que se le manda. ¿Qué nos dice aquí San Bernardo? Te está diciendo, sobrepasa el mandamiento que se te dio y entrégate enteramente a Él, porque todo lo que estás haciendo se lo puedes dar en sacrificio a Dios, no importa que te guste o no. Incluso si no te gusta, es más razón por la cual lo debes de hacer bien, porque no es a ti al que no te gusta, es a tu carne al que no le gusta, porque estás poniendo tú las condiciones de lo que te gusta y no te gusta, mas sin embargo las condiciones de Dios que son las que debes de amar, no nomás amar, sino añorar en cada mandato, ya está siendo establecida, porque Dios puso a esa persona arriba de ti, ya te está ordenando Dios mismo a través de Él. Tú le tienes que ser obediente a Él. ¿De qué manera? ¿De qué manera tienes que ser obediente? Todos nosotros, con los ojos fijos, el oído atento, la lengua pronta a hablar, las manos dispuestas a obrar, los pies prontos a correr, está enteramente recogido para atender enseguida a lo que se le manda. Le está diciendo sí, Señor, e inmediatamente. Aquí, José, quiero leer otra. San Juan María Vianney. Juana María Vianney. San Juan María Vianney. Sí, va, San Juan María Vianney. Dice, Sí, es el santo cura de Ars. sé paciente en los problemas, pues sin ellos y las tentaciones, pues son ellas las tentaciones los que te hacen crecer en virtud. Entonces básicamente te está diciendo las tentaciones que estás sufriendo, lo que te causa conflicto ahorita, es porque Dios está permitiendo eso. Es una prueba para que tú crezcas en el carácter. Pues quiero cerrar con esta cita y también frase. Es Primera de Samuel 15:23. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la adivinación. Entonces aquí podemos ver cómo la rebeldía es una cosa abominable como la adivinación, porque estás entregando, en cierta forma estás tú adivinando lo que es mejor para ti, porque estás desobedeciendo, y cuando uno desobedece porque es más sabio que la autoridad. Entonces estás adivinando, estás tratando de saber estás adivinando que es mejor para ti, mas sin embargo no lo es, porque estás desobedeciendo una ley divina que abarca la felicidad. Entonces estás quitándote la felicidad, tú mismo te ahorcas, tú mismo te condenas, tú mismo te puedes salvar o condenar a través de la ley o en contra de la ley. Y cerramos con esta frase del Padre Pío, que ya te le había dicho: sin obediencia no hay virtud, sin virtud no hay bien, sin bien no hay amor, sin amor no hay Dios, y sin Dios no hay paraíso. Padre Pío. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán! Okay, ahora dime cómo me fue. Hace un chingo. Vamos a cerrar con una oración. Vamos con los cigarros. Finally. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién hace tú o yo? ¿No has terminado? ¿Yo termino? Sí. Ok. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Señor mío, te doy gracias porque me permitiste hablar de tu palabra. Te pido perdón si dije cosas en contra de tu palabra, mas te pido que corrijas mis palabras para no ofenderte más, Señor. Te pido que tengas compasión de mis errores en esta plática y te pido que esos daños que pudieron provocar esos a través de mis palabras no produzcan efecto en Luisa, ninguna persona que escuche el tema. Señor mío, solamente te pido que tengas compasión de nosotros en nuestras vidas y nos des la fortaleza de no nomás superar esas pruebas que nos mandes, sino alabarte a través de esa prueba, de glorificarte a través de esa prueba. Madre mía, enséñanos a guardar las cosas en nuestro corazón, como tú lo hiciste en cada momento de tu vida. Mamá, tú nos das las gracias a través del Espíritu Santo. No te pido dones ni carismas, tan solo te pido que me permitas amar a Jesús. Cuando amo a Jesús, amo sus pruebas, amo todo lo que Él me manda, porque estoy entregado enteramente a Él y a su divina voluntad. Y todo lo que suceda en mi vida, permítemelo amarlo en cada instante, amar la prueba. Pero te pido, Madre, que me permitas ver si no es la cruz que Dios quiere que yo cargue. Te suplico, mamá, que me la quites para cargar la que es la apropiada para mí, para obedecer siempre a las personas que deba de obedecer. Te pido, mamá, que me manden órdenes del cielo, dignas de ser seguidas siempre y en todo momento. Yo quiero obedecer a tu Hijo, mamá, obedecer al Espíritu Santo y a Dios Padre. Te pido, mamá, que nos concedas la gracia de la obediencia, la gracia del amor, la gracia de amar la crucifixión. Te pido, mamá, la encarnación de Jesús en nuestros corazones, para ser obedientes a tal grado de que yo ya no sea capaz de desobedecer y que sea Jesús el que habita en mí, el que obedece en todo momento, en toda situación, que obedezca, que tan solo sepa amar al prójimo, para llevarte más corazones a Jesús, para que hayan más corazones que alaben al Señor. Madre mía, tú puedes, mamá. Intercede por nosotros, desata nuestros nudos que nos impiden ser obedientes. Todo esto te lo pedimos por la santísima llaga de tu Hijo Jesús de las Palmas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, solamente te pido compasión de nuestros actos, que nos des la docilidad de seguir firmemente en el Espíritu Santo y obedecerte siempre, Señor. Yo quiero vivir una vida de santidad. Hazme ver que la obediencia es la llave de esta santidad. Danos la capacidad de obedecer, Padre mío, y sobre todo la capacidad de amar obedeciendo. Todo esto te lo pedimos por la santísima faz de tu Hijo Jesús, su santísima obediencia, que fue perpetua y sigue siendo hasta el día de hoy y siempre será. Todo esto te lo pedimos por su santísima sangre, por su santísima llaga, a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, por la santa obediencia de todos los santos, la santa obediencia de todos tus ángeles que te fueron fieles y te seguirán siendo fieles, Señor. Le pedimos a los coros angelicales que nos cubran de dones, capacidades, para poder serle obediente a nuestro Señor Jesús, para glorificarlo a Él a través de esta obediencia, no porque queramos ser obedientes,
sino porque es lo justo ante Dios cuando Él voltea a nosotros, serlo obediente. Por la dignidad que tuvo Jesús, pedimos esta obediencia. Todo esto te lo pedimos. Por las sonrisas del Jesús resucitado. Por las sonrisas que le daba a su madre. Al ver a su madre que era obediente a Dios. Por la mirada de María que ponía ante Jesús. Al ser obediente hasta la muerte. Permítenos ser obedientes hasta la muerte, Jesús. Señor, ten compasión de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.